Muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día traigo a compartirles una más de nuestras recetas. Vamos a estar preparando unos enrollados de carne de res molida muy deliciosos. Es un almuerzo o una cena perfecta para cualquier ocasión. Pero antes de iniciar, quiero recordarles, no olviden suscribirse a nuestro canal y cuando lo hagan, activen la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Y también quiero pedirles que compartan nuestras recetas para que nuestro canal siga creciendo. Quiero mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar. Tenemos acá la cantidad de 1 libra de carne de res molida o en picadillo. Tenemos la cantidad de 4 onzas de jamón de puerco. Lo partimos en pedacitos bien pequeños. Tenemos la cantidad de 7 onzas de queso mexicano. Vamos a usar mostaza, 1 cucharada de mostaza, 1 pizca de comino en polvo, 1 pizca de pimienta negra y 1 cucharadita de sazón de res. También vamos a estar usando un poquitito de cebolla, que se la vamos a hacer bien rayadita. Y vamos a estar usando más o menos media cucharada de salsa soya. Y estos son los ingredientes que usaremos por ahora para darle el sazón a nuestros enrollados de carne. Luego les mostraré los otros ingredientes que usamos para darle el último toque a nuestra receta. Y vamos a iniciar. Tengo acá mi recipiente en donde voy a poner la carne. Agregamos la pimienta negra, el comino en polvo. Le ponemos el sazón de res, la mostaza. Y le vamos a rallar un poco de la cebolla. A mí me gusta hacerlo así rallado porque siento que la cebolla se le integra mejor el sabor a la carne, así rallada, que agregarle lo que son así en pedacitos. Ahora por último le vamos a agregar la salsa soya. Y con nuestra mano limpia vamos a iniciar a mezclarlo todo. Y ya la tenemos lista. Ahora la vamos a dejar reposar por unos 10 minutos. Y ahora vamos a iniciar a formar nuestros enrollados de carne. Vamos a necesitar la ayuda de este papel. Es papel encerado, que es especial cuando hacemos galletas. Lo vamos a usar para hacer los enrollados porque este papel es mucho mejor que hacerlos en papel de aluminio, porque aquí no se le va a pegar. Lo único que podemos hacer es ayudarnos así con una brocha y ponerle lo que es un poquitito de aceite. Si usted quiere, aunque si usted lo hace así sin aceite, no se le va a pegar, porque recuerde que la carne contiene grasa y eso ayuda a que se nos despegue fácilmente del papel. Y ahora vamos a agregar la carne acá. Nos vamos a ayudar con nuestras manos limpias así, a regarlo en todo el papel así, dependiendo del tamaño que usted lo vaya a hacer. Los vamos a hacer medianos, no tan grandes ni tan pequeños. Miren, ya lo tenemos, nos tiene que quedar así de esta forma. Ahora le vamos a agregar el queso, ponerle el queso así. Ya le pusimos el queso, ahora le vamos a poner el jamón. Lo tenemos. Algo que les quiero decir: cuando ustedes preparen esta receta, procuren de no ponerle a las orillas lo que es el queso y el jamón, para que en el momento de enrollar no se nos derrame, no se nos caiga el queso y el jamón. Y otra cosa que quiero decirles, que el jamón es opcional. Usted puede usar la clase de jamón que sea de su preferencia. Puede usar de puerco o de pavo, el que usted decida. Y ahora iniciamos a enrollar. Lo vamos haciendo así, presionamos un poco. Miren cómo nos va quedando. Y ahora el final. Así. Lo presionamos un poco así para que los dos extremos de nuestro rollo se puedan integrar y pegarse bien.
Y ahí lo tenemos. Y aquí lo vamos a ir poniendo en una base, en un plato. Así. Vamos a formar otro. Vamos a hacer otro. Nos ayudamos así con nuestra manito. Y miren, ya lo tenemos listo. Ahora le vamos a agregar el queso. Le agregamos el jamón. Y ahora enrollamos. Y ya tenemos. Miren, ya está listo. Voy a seguir terminando de hacer los que me quedan y luego regreso con ustedes. Quiero mostrarles que ya terminamos de hacer nuestros enrollados de carne. Ahora vamos a nuestra estufa, nuestra cocina, para empezar a cocinarlos. Ya tengo acá mi cazuela en donde vamos a iniciar a cocinar nuestros enrollados de carne. Le agregué la cantidad de una cucharada de aceite. Ahora los vamos a poner. Vamos a cocinar un poco de un lado y luego le vamos a dar vuelta al otro lado. Y ahora vamos a darle vuelta. Así. Ahí los tenemos. Los vamos a seguir cocinándose hasta que estén dorados de ambos lados. Con lo que nuestros enrollados de carne se nos están cocinando, quiero mostrarles que vamos a necesitar lo que es 2 tomates, ya los tengo finamente picados. Tengo 3 ramitas de cilantro finamente picadas. 1/4 de chile amarillo. Es la 1/4 parte de un chile amarillo que lo tengo también picado. Si a usted no le gusta el chile amarillo, usted puede cambiarlo y sustituirlo con lo que es el chile verde o el chile que sea de su preferencia. Si a usted le gusta picante, puede agregarle también el jalapeño. También vamos a usar un pedacito de cebolla, que también lo tengo bien picadito. Ya nuestros enrollados de carne ya se nos cocinaron un poco, ya se nos sellaron. Lo voy a hacer ahora, lo voy a remover un momento. Lo vamos a sacar de la cazuela para iniciar a sofreír lo que es el tomate con la cebolla y el chile. Ahora, aquí mismo, donde habíamos sofrito los enrollados, vamos a iniciar a agregar la cebolla, el tomate, el chile amarillo o ají amarillo. Muchos lo mencionan ají. El cilantro. Ahora lo movemos para sofreírlo. Esta cocina huele delicioso. Se siente un aroma riquísimo. Como quisiera que ustedes pudieran sentir este aroma en esta cocina. Algo que les quiero decir, que si a ustedes no les gusta el tomate así en pedacitos como lo hicimos, usted también tiene la opción de preparar la salsa. Puede hacer la salsa también. Ahora le voy a agregar un poquitito de sal. Y ahora que ya está sofrito nuestro tomate con nuestra cebolla y el chile, vamos a iniciar a agregar nuevamente los enrollados de carne. Vamos a ayudarnos así con una cuchara y ponerles un poquitito así en sobre. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a terminar de cocinar a un calor mínimo. Lo vamos a terminar de cocinar a un calor mínimo porque así ellos van a soltar su propio líquido, su propio jugo. Si usted le sube el calor, se le pueden dorar demasiado y nos van a quedar resecos. Así es que los vamos a dejar ahí. Voy a mostrarles después de 7 minutos que los tapamos. Miren cómo suelta su líquido, porque como está a temperatura baja, eso ayuda a que se pongan así jugosos. Están perfectos. Vamos a dejar cocinándose unos 3 minutos más y luego estarán listos. Y ahora sí, ya están listos. Vamos a apagarle el calor a nuestra estufa y los vamos a servir. Llegó el momento de servir nuestros enrollados de carne. Vamos a servirlos así, con un arroz blanco. Usted puede servirlo si usted gusta un arroz amarillo.
Yo lo voy a servir así. Vamos a ponerlo acá. Miren qué delicia. Y ahora lo llevamos a nuestra mesa. Miren esta delicia. La verdad, esto cruza los límites, como dicen, de sabor. Esto es exquisito, delicioso. Se los recomiendo. Quiero que lo prueben, que lo hagan y me den su opinión y me digan qué les parece esta receta. Es perfecta para un almuerzo completo o una cena, cualquier ocasión. Y vieron que no es muy complicado para hacer, es sencillo. Los ingredientes básicos. Como les hablé anteriormente, ustedes pueden sustituir el chile amarillo por chile verde, chile jalapeño, el ají que sea de su preferencia. Nos salieron 4 medianos, de un tamaño mediano, no muy grandes ni muy pequeños. También usted puede hacerlos un poco más pequeños si usted quiere, o un poco más grandes. Y la verdad que esta receta con arroz blanco queda perfecta. Ahora quiero partirlos para que ustedes puedan ver cómo nos ha quedado. Y están muy suavecitos y jugosos porque le agregamos un poquito de la salsa soya. La salsa soya le da un toque de sabor especial y las carnes nos quedan jugosas. Si usted no tiene salsa soya, usted puede usar otra salsa, que es salsa especial para bistecs, para carnes. También puede ponérsela y queda muy sabroso. Ahora voy a partirlo acá para mostrarles. Miren qué delicia. Ahí podemos ver el jamón y el queso. El queso está derretido. Miren. Miren qué rico. Mis amigos y amigas, esto está exquisito. La verdad que sí. Quiero que me den su opinión, qué les pareció esta receta de este día para ustedes. Y quiero darle infinitas gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Bienvenidos. Los que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban. Y recuerden activar la campanita para que no se les vaya a pasar ningún video que subimos. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí. Deseo que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.